Diego no quería ir a ese pueblo olvidado, y no era porque su mujer pensara que sería mejor. Diego se dio cuenta de que, con su enfermedad, la vida allí sería sencillamente insoportable. Diego se enteró de que estaba gravemente enfermo hace solo 2 meses, cuando, debido al rápido deterioro de su salud, decidió someterse a un examen médico en una de las clínicas privadas. Allí quedó claro que el joven empresario padece una enfermedad muy grave que requiere un tratamiento oportuno y cualificado. Pero cuando el joven empresario salió de las paredes de la clínica y le habló de las perspectivas de un posible tratamiento, Anita no vio el apoyo en los ojos de su esposa. Todos estos médicos solo quieren una cosa. Ellos solo obtendrían dinero de usted, y el resultado de todo esto es bastante predecible. Irritado luego dijo la chica. La salud de Diego se deterioraba día a día, y era poco probable que pudiera contribuir al fortalecimiento de los lazos familiares. Sobre todo porque Anita estaba insinuando suavemente, como imperceptiblemente, la necesidad de trasladarse al pueblo. Cariño, pues allí y el aire es más limpio, el bosque, el río cerca, y en la ciudad solo gases de escape y estrés eterno. Descansa allí, recapacita. Con mirada de persona enterada, le dijo su mujer. Diego se opuso. Bueno, ¿y el trabajo? No es solo mi empresa. ¿Sabes cuánto esfuerzo puso mi difunto padre en este negocio? ¿Y cuánta gente se quedará en la calle y sin un sueldo digno? No puedo dejarlo todo y desaparecer de la vista, intentó argumentar Diego. Por desgracia, era imposible hacer cambiar de opinión a Anita. En su deseo de ayudar a su marido enfermo, podía recurrir a los métodos más radicales. Diego miró con tristeza a su mujer y se sorprendió pensando que, en cierto modo, ella tenía razón. Bueno, ¿de qué sirvo? Me siento fatal, porque ni siquiera puedo dirigir una reunión, tengo que interrumpirla varias veces. ¿Y la competencia? No prestarán atención al hecho de que estoy enfermo. Estoy seguro de que es poco probable que las personas influyentes de la ciudad se nieguen a aceptar la empresa. Pensó para sí el empresario. A los 29 años, Diego había conseguido todo lo que podía haber soñado en su juventud. Tenía su propio negocio que le reportaba ingresos constantes, un coche caro y una lujosa mansión en una zona exclusiva de la ciudad. El padre de Diego era un hombre respetado, que en su día enseñó a su hijo los fundamentos del comercio en el mercado y le enseñó a trabajar. Para un chico decidido, estas lecciones no fueron en vano, y él hizo todo lo posible para asegurarse de que en el futuro, para alcanzar el éxito. A pesar de que ahora Diego vivía en la capital, nació en uno de los pequeños pueblos de provincias. Allí, en la vieja casa de su padre, el hombre, en su propia opinión, vivió los mejores años de su vida. El padre de Diego trabajaba de la mañana a la noche con el fin de ahorrar dinero para pagar los estudios universitarios de su hijo. Diego sabía que sus padres le darían lo último si no necesitaba nada. Cuando el chico se graduó en la universidad con matrícula de honor y, por sugerencia de su padre, se dedicó a los grandes negocios, no sabía que con el tiempo se convertiría en el principal negocio de su vida. Desgraciadamente, los padres de Diego no vieron un éxito tan destacado de su hijo, por la razón de que, poco antes, murieron en trágicas circunstancias. La muerte de sus padres fue un duro golpe para el empresario. Durante muchos meses, lo sacó de la rutina. En ese momento, a Diego le pareció que la vida se había acabado y que nunca volvería a ser el mismo. Pero el tiempo no solo fluye imperceptiblemente, sino que también cura, como dicen desde hace tiempo los filósofos de todos los tiempos y pueblos. Afortunadamente, Diego tenía un talento que le ayudaba a hacer buenos negocios y a ver rumbos prometedores. A los 27 años, el hombre ganó su primer millón
y se casó con la bella Anita, a la que conoció en una de las fiestas. Chica estupenda. Enseguida vio los enormes beneficios de un posible matrimonio con un novio tan rico. Cuando conoció a Anita, Diego ya era un hombre autosuficiente, con una sólida cuenta bancaria y su propia empresa de venta de materiales de construcción. La chica encandiló al joven empresario con su cortejo y encanto natural desde los primeros días en que se conocieron. Hay que decir que toda la riqueza de Diego no fue pura herencia de padres ricos, y todo lo que tiene ahora lo consiguió solo con trabajo duro. Siendo un emprendedor visionario y creativo por naturaleza, Diego hizo todo lo posible para que el negocio de su difunto padre siguiera vivo. Cuando los jóvenes se casaron, nuestro héroe aceptó que la nueva esposa se convirtiera en ama de casa, que pasaba la mayor parte del tiempo en salones de belleza y restaurantes. Anita tenía lo suyo, y no le interesaba nada más. Al menos eso creía Diego. Desgraciadamente, la enfermedad sorprendió a Diego de repente, y le golpeó donde no esperaba. Diego siempre había pensado que la enfermedad no tenía nada que ver con él. Iba al gimnasio y nadaba. A su edad, aparentaba como mucho 20 años, y a diferencia de la mayoría de sus colegas, llevaba un estilo de vida saludable. Al principio, el joven empresario ni siquiera podía identificar el origen exacto de las molestias. Parecía que el dolor empezaba en algún lugar de la región subcostal y luego una oleada dolorosa se extendía por todo el torso. Tras someterse a un TAC, el empresario conoció un diagnóstico muy decepcionante. Oncológico en la última etapa, este diagnóstico le sonó a Diego como un rayo. Al hombre le parecía que todo esto no le está pasando a él, y basta con frotarse los ojos, ya que esta pesadilla desaparecerá por sí sola. Pero por muchas veces que Diego intentara ponerse de buen humor, todo empeoraba invariablemente. Para colmo, el ambiente de trabajo se había vuelto insoportable, y Diego sentía como si sus competidores conspiraran para sacarlo del escenario financiero, como agresores enemigos en un campo de batalla. El empresario no podía confiar en nadie en particular, ya que no había nadie entre sus subordinados que pudiera sustituir a su jefe en una situación tan difícil. Fue entonces cuando Anita le ofreció su ayuda. Sé cómo manejar lo que hay en este negocio. Todo es previsible y claro. Compra aquí barato y vende allí caro. ¿Qué puede haber tan especial aquí?, dijo la chica, que tenía 2 cursos universitarios. La dejó por aburrimiento insoportable. Su marido trató de explicarle todas las sutilezas de este difícil negocio, pero como era de esperar, resultó ser inútil e ingrato. A Anita solo le importaban las compras y los salones de belleza, no la forma de ganar dinero para su entretenimiento. Habían conocido a Diego hacía 2 años, cuando el joven empresario tenía un historial de relaciones fallidas. En cuanto a su aspecto, Anita no tenía queja alguna. Esta belleza de piernas largas podía volver loco a cualquiera. Sucedió que desde los primeros minutos de conocerse, Diego sintió una fuerte atracción por Anita, que resultó ser una coqueta experimentada en estas lides. Por aquel entonces, a Diego ya no le quedaban parientes y no había nadie que pudiera ayudar al joven empresario con consejos. Por eso, conocer a Anita se convirtió en el factor que le ayudó a distraerse de su vida laboral y de sus pensamientos sobre el pasado. Su romance estalló tan repentinamente que a todos los conocidos del empresario les quedó claro que la boda no está lejos. Muchos amigos trataron de proteger a Diego de un movimiento tan precipitado, insinuando que en primer lugar la novia necesita su dinero, y luego él mismo. Por desgracia, el amor suele ser ciego, y el ejemplo del joven empresario fue una clara confirmación de ello. Aunque, si Diego no hubiera mostrado signos de enfermedad,
sería difícil decir cómo habría ido su futura vida matrimonial. Con sus acciones, Anita estaba empujando suavemente a su marido para que aceptara su propuesta y se trasladara al pueblo. ¿Pero por qué iba a hacerlo? También tengo una bonita casa para ti. Está un poco apartada para que los lugareños no te molesten. Y vendré a verte con el médico. Si quieres, incluso todos los días. Pero también tendré que ocuparme de tu trabajo. Así que no creo que te vea tan a menudo, dijo Anita. Vamos, tendré paciencia, dijo Diego con voz temblorosa. Últimamente su estado empeoraba día a día, pero no se decidía a operarse. Nadie le entendía, pero siempre decía que en la vida las cosas debían suceder como debían, y en general era imposible salvarle, solo prolongar su agonía. Quizá al joven empresario le faltó ímpetu para decidirse a buscar tratamiento en una clínica, cuyos especialistas tuvieran amplia práctica en el tratamiento de dolencias de este tipo. Lo más frecuente, en estos casos, es que ese empuje sea la opinión del cónyuge o de los padres, pero Diego no contaba con ninguno de los dos. En primer lugar, a Anita solo le importaba su propio bienestar, y después, todas las demás cuestiones. Por esta misma razón, la bella no tenía prisa por tener hijos, y, aludiendo al hecho de que quiere vivir para sí misma, detuvo de raíz tales conversaciones. Como la mudanza al pueblo estaba prevista para mañana, el marido trató de hacer una maleta con cosas que pudieran serle útiles en este desierto. Pero por mucho que lo intentaba, todo se le caía de las manos y su estado de ánimo seguía siendo extremadamente bajo. Al final, Diego se limitó a meter todo lo que encontró en su bolsa de deporte y se sentó en el borde de la cama. Las fuerzas del empresario se agotaban y darse cuenta de ello le incomodaba, pero sabía que se le pasaría. La noche anterior al viaje, Diego casi no durmió. Lo desconocido asustaba y llenaba de ansiedad el corazón del joven empresario. Últimamente, Anita y él dormían en habitaciones separadas, lo que ya era mucho decir. Pero la principal sorpresa le esperaba a Diego por la mañana, cuando su mujer, alegando indisposición, le sugirió que cogiera un taxi solo. Yo personalmente te llevaría, y eso no es un problema, pero tengo que estar en la oficina a las 9. Ya sabes que los socios no esperan. Son como tiburones, esperando para morder, dijo Anita bajando los ojos con culpabilidad. La cara de Diego cambió de inmediato y comenzó a vestirse con expresión triste. El joven empresario aún no podía creer que su mujer pudiera ser tan indiferente con él, pero cuando el taxista llamado por Anita lo llevó fuera de la ciudad, Diego se dio cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos. Condujeron durante mucho tiempo, y Diego no podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo mal en su vida. Afortunadamente, el conductor resultó ser muy hablador y siguió hablando. Verás, el precio de la gasolina ha subido, el chasis golpea como 100 tambores locos y el dueño no me da dinero para repararlo. Al final, el taxista llevó a Diego a un pueblecito olvidado de la mano de Dios. Diego suspiró tristemente y no hizo ningún comentario sobre la situación. ¿Qué otra cosa podía decir? Su mujer lo había mandado al pueblo a morir. ¿De qué servía? El hombre se resignó, no le importaba. Cuando el empresario vio dónde estaba, tragó saliva nervioso y resopló. Diego bajó del coche con la bolsa en las manos y miró a su alrededor. No se veía un alma en la calle, y la vieja casa que había comprado Anita parecía abandonada y descuidada. En opinión del empresario, la casa parecía más la de algún personaje de cuento de hadas que la de un enfermo terminal. Sin embargo, el empresario no tuvo tiempo de pensar, pues el taxista ya había dejado sus cosas en el suelo y se había puesto al volante del coche para regresar a la ciudad. El hombre suspiró tristemente y miró con nostalgia el coche que se alejaba, y luego entró en el patio. Tambaleándose de lado a lado por el cansancio, el hombre de negocios abrió la puerta y se encontró en una habitación larga y sin ventilación,
donde todos los objetos y el suelo estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Vaya, y esta es la casa que me compró mi amada esposa. Es horrible, dijo Diego con tristeza, dándose cuenta de la gravedad de su situación. Con una mueca de resentimiento en los labios, el empresario comenzó a ordenar sus cosas. El resentimiento hacia su mujer seguía vivo en su corazón, pero después de la limpieza general de la casa, ya no era tan agudo y doloroso. Diego se dio cuenta de que, además de la molestia de ordenar la casa, tenía otro problema, el de no tener suficiente dinero para vivir. Anita debía comprarle comida y medicinas para que pudiera vivir solo unos días, pero cuando Diego echó un vistazo a la casa, se dio cuenta de que ni siquiera había nevera, por no hablar de la comida y todo lo demás. Afortunadamente, había agua potable en la mesa, y en la despensa había unos kilos de patatas y una vieja cocina eléctrica. Rebuscando en el bolsillo de su chaqueta, el hombre sacó unos 20 euros, pero apenas era suficiente para vivir. Me he metido en una historia, desde luego. ¿De verdad Anita vendría a verme todos los días, recorriendo semejante distancia? Es mentira, solo se deshicieron de mi contacto, pensó Diego, haciendo una mueca de dolor. Bueno, Anita me ayudó, te lo aseguro. Compró una casa, me mandó a morir, y a ella le va bien, susurró el empresario limpiándose. Ni que decir tiene el esfuerzo que tuvo que hacer el hombre, que apenas podía mantenerse en pie por el cansancio y el agudo dolor de estómago. El caso es que Diego no se calmó hasta medianoche, cuando por fin salió de casa, que empezaba a estar más o menos decente. El joven empresario no había comido casi nada en todo el día, salvo el té que había bebido por la mañana con un trozo de chocolatina. Pero a Diego no le quedaban energías para cocinar, así que se fue a la cama con el estómago vacío. A la mañana siguiente, el hombre se despertó al oír unos suaves golpes en la puerta. Desconcertado por saber quién podía ser, abrió la puerta y vio a una niña de unos 7 años que sostenía una cesta de mimbre cubierta con una toalla blanca. «Buenos días, tío. Me envía mi abuela. Con ella hemos hecho unos pasteles, y mi abuela te ha dado algo más». Sorprendido, el hombre no supo qué responder y se limitó a invitar a la chica a pasar. Después de hervir la tetera, Diego preparó a la niña té con mermelada y le preguntó: «¿Por qué no ha venido la abuela? Podríamos habernos conocido. Soy nueva aquí». La niña tomó un sorbito del aromático té y contestó: «Mi abuela no ve muy bien. Está casi ciega, tío. Lo hace todo casi a tientas, así que yo la ayudo. Intenta hacer las tareas de la casa y prepara todo tipo de pociones». «¿Qué clase de pociones?». Diego no pudo contenerse. La chica lo miró y, sin ocultar su sorpresa, contestó: «¿Cómo que qué clase de pociones? Las más medicinales. Mucha gente acude a mi abuela por ellas». Diego sonrió y, sintiendo hambre, empezó a comerse las tartas. Decir que estaban locamente sabrosas era no decir nada. Le pareció que no había probado nada más sabroso en su vida. Más tarde resultó que la pequeña invitada se llamaba María y su amable abuela, Sara. Cómo sabían lo de la nueva inquilina era un misterio para Diego, pero por lo visto en el pueblo se sabía todo de todo el mundo. Después de hablar un poco más con María, el empresario le dio las gracias por su ayuda y prometió visitarla algún día. «Si vivo lo suficiente, lo haré», pensó irónicamente Diego. Diego decidió llamar a su mujer. Quería oír su voz. Anita había prometido comprobar el estado de su marido casi a diario, pero lo envió a la muerte simplemente desapareciendo de su vida. ¿Cuál fue la sorpresa de Diego cuando la voz indiferente del operador de telefonía móvil le informó de que el abonado estaba fuera del área de acceso a la red? ¿Dónde se habrá metido? ¿Está tan ocupada que ni siquiera se interesa por la salud de su marido?, pensó el hombre con tristeza. En el fondo, seguía sin creerse que su mujer le hubiera enviado a vivir sus últimos días en un pueblo remoto.
Diego pensó que ahora sonaría el teléfono y volvería a oír la alegre voz de su mujer. Pero el tiempo pasaba y seguía sin tener noticias de su mujer. Al darse cuenta de que no quería quedarse sentado y entregarse al abatimiento, Diego decidió hacer algo. En primer lugar, se ocupó de la casa y sus alrededores. Especialmente, el hombre se sintió desanimado por la valla, que estaba prácticamente tirada en el suelo. Tenía claro que la casa y el patio necesitaban la ayuda cualificada de un constructor experimentado, no de un hombre de negocios enfermo que apenas podía mantenerse en pie por la debilidad y el malestar. En el garaje de detrás de la casa, además de todo tipo de trastos innecesarios, había clavos cubiertos de óxido y tablas en bastante buen estado. Decidió empezar los trabajos de restauración por la valla. Aún quedaba mucho tiempo antes del anochecer, así que Diego decidió aprovecharlo al máximo. Luchando con las tablas podridas, el hombre intentó desesperadamente que la valla tuviera un aspecto más o menos normal. Como Diego tenía intención de pasar todo el día fuera, se había traído algunas sobras del desayuno de su amable vecina, Sara. A pesar de su debilidad y su estado febril, el empresario sentía hambre, seguramente debido a la prolongada exposición al aire fresco. Tras reconstruir un tercio de la valla durante la pausa para comer, el empresario se sentó en un banco y decidió tomar un tentempié. De repente, intentando buscar con la mano otra tarta en la cesta, Diego se encontró con la sorpresa de que estaba vacía. Tenía un aspecto tan asombroso que no podía creer lo que veían sus ojos. ¿De verdad había empezado a tener alucinaciones visuales? Pero la enfermedad no puede avanzar tan rápido, ¿verdad?, se sorprendió Diego pensando. Preguntándose dónde podría haber ido a parar su almuerzo, el hombre miró a su alrededor y se levantó del banco. Solo cuando Diego miró a la vuelta de la esquina, vio a un ladronzuelo peludo, comiéndose un sabroso manjar. El ladrón resultó ser un pequeño cachorro negro, de raza desconocida, que, sin avergonzarse lo más mínimo, continuó con su comida. El empresario tocó suavemente al bebé con la mano y no pudo contener una sonrisa cuando el cachorro movió la cola y empezó a hacer ruidos tranquilamente. El hombre, que llevaba toda la vida deseando tener un perro, decidió llevarse al bebé. Diego se dio cuenta de que el cachorro probablemente moriría en la calle, cosa que no podía permitir. Lo metió en casa y lo acostó sobre una manta vieja y suave. Diego sintió el corazón más caliente que nunca. «No sé cuánto tiempo viviré, pero lo aprovecharé al máximo», susurró, sirviéndole leche al bebé. Los desagradables síntomas de la enfermedad de Diego no desaparecieron, pero al menos su pensamiento pasó temporalmente a un segundo plano. El empresario se dio cuenta de que solo se engañaba a sí mismo y de que el problema no iba a desaparecer. Pero era tan agradable engañarse que Diego hasta se olvidó por un rato de Anita y su vergonzoso acto. Ahora que su vida tenía sentido, no podía abandonar la enfermedad sin luchar. Después de todo, si algo le pasaba a Diego, ¿quién cuidaría del cachorro? Intentando no pensar en su mujer, el hombre centró su atención en el cachorro. Cuidando del perro, Diego estaba tan absorto que ni siquiera se dio cuenta de que habían pasado varios días. El cachorro se comportaba como un auténtico conquistador en la casa, intentando hacer trizas todo lo que sus pequeños y afilados dientes podían alcanzar. Durante este tiempo, Anita solo llamó una vez y, alegando problemas, cantó con su voz angelical. «Hola, cariño, ¿qué tal estás? Siento que todo haya salido tan chapucero y poco preparado. Créeme, no quería esto en absoluto. Pero tu empresa tiene un gran problema. Haré lo que pueda, pero no soy mágica». Diego se puso pálido como la tiza y preguntó con cautela. «¿Qué clase de problemas? Espera, pero todo estaba bien antes de que me fuera. Ha pasado tan poco tiempo y actúas como si ya estuviéramos en bancarrota». Hubo una tensa pausa al otro lado de la línea, tras la cual Anita cambió repentinamente de tema. Lamentando haber olvidado dejar los productos de su cónyuge,
la bella prometió acudir a él lo antes posible. Otra vez promesas, pensó Diego, retorciéndose de dolor. El empresario se dio cuenta de que, como premio a su tolerancia y amor por su mujer, ahora estaba solo, al margen de la vida. No solo eso, Anita dejó a su marido en el momento más difícil y de mayor responsabilidad, cuando él estaba enfermo y, sobre todo, esperaba su ayuda y apoyo. Sin esperar siquiera la llegada de su mujer, Diego gastó lo que le quedaba de dinero para comprar pan en la tienda y regresó a la casa, a la que llamaba en broma su último refugio. Al encontrar en la despensa algo de la comida que había dejado el anterior propietario, se dio cuenta de que podría aguantar fácilmente unos días más, sobre todo porque su vecinita María le daba de vez en cuando comida de su cariñosa abuela. Para gran sorpresa de Diego, Anita llegó al día siguiente. Se acercó a la casa, acompañada de un hombre sospechoso con cara de maleante empedernido. El cachorrito, al oler a los extraños, los saludó de inmediato con un aullido. «Eu, ¿qué demonios es esa cosita? ¿Cómo puedes tener a esta bestia peluda en tu propia casa?», dijo Anita indignada. «No tengas miedo, es un buen perro, y nunca ladrará sin hacer nada», se apresuró a calmar la situación Diego. Durante este tiempo, el joven empresario había perdido mucho peso, lo que no pasó desapercibido para su mujer. «Cariño, te he traído unas medicinas, muy escasas, por cierto, extranjeras, y nada baratas, te lo aseguro», dijo Anita, y sacó de su bolsillo un paquete de botes de plástico con algunas pastillas. Diego miró a su mujer con extrañeza, luego tomó el medicamento entre sus manos y pasó los ojos por la etiqueta. «Está todo en un idioma raro, no se entiende nada», dijo sorprendido el hombre. Tratando de aparentar ofensa y sincera indignación, la mujer cambió el semblante. «Pero, al fin y al cabo, son medicamentos extranjeros. Sería una tontería esperar que fueran acompañados de nuestra traducción con explicaciones para los curiosos», añadió la bella de piernas largas. Diego se encogió de hombros y miró a la compañera de su mujer. «Puedes conocer al notario», exclamó Anita. «¿Notario? ¿Para qué iba a necesitar un notario?», se sorprendió Diego. Como para confirmar sus palabras, el niño sentado en el suelo ladró en señal de asentimiento. Anita sonrió con encanto y continuó. «Necesito tu firma en una serie de documentos para gestionar los negocios de la empresa. Estos competidores pretenden dejarnos sin nada. Estoy segura de que si hubiera esperado un poco más, nos habrían dejado sin un céntimo. Sé que puedes recuperarte, pero hasta que lo hagas, tengo que dirigir la empresa». Solo ahora se dio cuenta Diego del propósito de la visita de su mujer. Podía haberse negado y no haber firmado ningún papel. Pero, por otro lado, Anita seguía siendo la mujer de Diego, y era imprudente y arriesgado no confiar en ella. En el fondo, el empresario no culpaba a su mujer por llevarle a ese pueblo. Francamente, Diego tenía miedo a la cirugía, y pertenecía al tipo de personas para las que las paredes del hospital se asemejan a una celda. ¿Y qué tipo de cirugía, cuando el estadio de la enfermedad es el último? Al firmar el paquete de documentos proporcionado por su esposa, el joven empresario estaba en realidad transfiriendo la empresa para su uso personal. Seguía habiendo cuentas bancarias, pero sin su presencia, Anita no podía disponer de ellas a su discreción. «No olvides tu medicación. Te he traído algunas cosas y dinero, por supuesto. Aquí hay suficiente para que te dure un año», se despidió Anita, mirando con aprensión al cachorro sentado junto a la puerta. Diego siguió inmediatamente el consejo de su mujer, quitó la tapa de plástico del tarro y extrajo una cápsula. Después de beber agua de una jarra, el hombre acompañó a Anita hasta la puerta, esperando sinceramente que ella no notara su debilidad corporal. En este momento no sentía ninguna rabia especial hacia Anita, porque si Diego ha de morir, será en esta remota aldea, donde sus enemigos no están presentes,
y donde no sentirán pesar al ver un túmulo fresco sobre la tumba de Diego. Solo habían pasado un par de horas desde la partida de Anita, y Diego se sentía mucho peor que antes de su visita. De repente, la cabeza del empresario zumbaba como una colmena de abejas silvestres, y en su boca había una deliciosa amargura que empeoraba su ya mal estado. Intentó ir hacia la puerta para pedir ayuda a Sara, pero apenas había conseguido asir el picaporte cuando se desplomó. Mientras caía en la penumbra pegajosa y oscura, se despidió mentalmente de la vida que creía que había terminado con una nota tan triste. Diego se despertó a la mañana siguiente, tras haber dormido más de 17 horas. Se sorprendió al ver que no estaba en su propia casa, sino tumbado en una habitación pequeña y limpia que olía a cal, ajenjo y algunas hierbas desconocidas. Haciendo acopio de fuerzas, Diego intentó levantarse de la cama, pero la debilidad se lo impidió. En ese momento, la puerta se abrió y una vieja rechoncha entró con los ojos entrecerrados en la habitación. «Me llamo Sara, pero seguro que ya me recuerdas», dijo la abuela, y le tendió a Diego una taza con un líquido ácido y aromático en su interior. El hombre sonrió avergonzado y tomó de sus manos la bebida curativa. Sara resultó ser una mujer simpática y agradable que se dedicaba a tratar a los pacientes con la ayuda de la medicina no convencional. A su casa acudían personas desesperadas que se consideraban enfermos terminales. Sara vivía con su nieta y ayudar a personas que sufrían diversas dolencias se convirtió en su razón de ser. Vivía en una casa a las afueras del pueblo y ayudaba a todo el que se le acercaba. «¿Cómo he llegado hasta aquí?», preguntó Diego tras beber la poción. La anciana sonrió y respondió en voz baja. «Fue María quien se fijó en ti cuando te desmayaste en la puerta, así que los dos te arrastramos hasta la casa. No pesas nada. Estás agotado a causa de tu enfermedad. Tal vez tu esposa te ayudó con eso. ¿Cómo pudo ayudarme tanto que casi entrego mi alma a Dios? Y en general, ¿de dónde has sacado eso?», preguntó desconcertado el hombre. «Eres un ingenuo. Ella vino a verme antes de irse. Me dijo que tenías una enfermedad terminal e incluso me prometió dinero si después de tu muerte yo organizaba el funeral». «¿Y qué le dijiste?», preguntó Diego con voz temblorosa. «¿Qué le parece? Tuve que ahuyentarla y desearle lo mejor. No está bien dar por muerto a su marido cuando está vivo», dijo juiciosamente la anciana. A Diego se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar que si no fuera por esta dulce anciana y su nieta, él ya no estaría vivo. «No estés triste, aún se te puede ayudar. Lo presiento. No creas lo que te han dicho los médicos de la clínica. Todo saldrá bien. Siento en el alma que fue tu mujer la que lo preparó todo. Es una persona podrida», añadió Sara. «Gracias. Te estoy muy agradecido», respondió Diego con sentimiento. «No es a mí a quien debes dar las gracias. Es a María. Si no fuera por ella te habrías vuelto loco hace tiempo. Fue ella quien trajo el cachorro para que no estuvieras tan solo. Y además te vio en el porche, porque con mis ojos nunca me daría cuenta de algo así», objetó la anciana. Diego permaneció en casa de Sara unas 3 semanas, durante las cuales se acostumbró a la anciana. Pero lo más sorprendente fue que, tras el tratamiento de Sara, el hombre se sintió como si la enfermedad no hubiera existido en su vida. Quizás se trataba de autohipnosis o quizás realmente no existía la enfermedad. Para sí mismo, Diego lo había decidido todo hacía tiempo. No quería abandonar la acogedora casita del pueblo, que había sido su hogar durante mucho tiempo. Era difícil decir si la curación del empresario era un milagro o un hecho de la terapia correctamente seleccionada por Sara, pero de que estaba mucho mejor, no había duda. Además, Diego no tomaba las medicinas que le dejaba Anita, que según las palabras de la vieja curandera, podían ser puro veneno. Durante todo este tiempo, Anita no había venido ni una sola vez a visitar o siquiera a llamar a su marido enfermo, al que había dejado morir en un pueblo remoto.
Prestando cada vez más atención a Sara y María, Diego las ayudaba en la casa, haciendo todas las cosas de hombres. Probablemente, si alguien le hubiera dicho antes que era posible experimentar los placeres de trabajar en el campo, no habría creído ni una palabra. Pero ahora, la vida en este páramo seguramente le haría, si no feliz, al menos le inspiraría esperanzas de un futuro brillante. Un día, cuando María corría a la tienda, Sara se acercó a Diego e inició una conversación muy extraña. Probablemente no lo sepas, pero María no es mi nieta. Entonces tenía unos 4 años y yo aún veía bien, así que la encontré por casualidad. Comenzó. Diego la miró sorprendido y se dispuso a escuchar su detallada historia. Ocurrió hace 3 años, cuando al pasar por delante de una casa, Sara observó algo extraño en sus ventanas. Una niña de unos 4 años estaba de pie en el alféizar de la ventana. Tenía lágrimas congeladas en los ojos, así que la anciana curandera no dudó en entrar en la casa. Lo que Sara vio en el interior la inquietó. Casi todo el suelo de la casa estaba sembrado de botellas de licor vacías y colillas de cigarrillos. Por dentro, estaba tan sucia como un establo, como si nunca antes se hubiera limpiado el lugar. Sara rodeó con cuidado la montaña de basura y se acercó a la niña temblorosa. «No tengas miedo, no te haré daño», susurró suavemente la anciana y cogió a la niña en brazos. Sara ya se había dado cuenta de que no había nadie en la casa, excepto la niña, así que decidió llevársela con ella. Su madre Laura crió sola a la niña. Dicen que la parió de una borrachera. «Siempre le gustó beber y salir», exclamó uno de los transeúntes al ver a la anciana caminando con la niña en brazos. «Sí, ¿cómo puede hacer eso? Es una niña, al fin y al cabo. No puedes dejarla sola. Tienes que quitarle la patria potestad a esa madre», gritó Sara con el bebé en brazos. Sara se llevó a María a casa para darle de comer y abrigarla. La niña estaba ansiosa por comer, como si no lo hubiera hecho en días. Al ver a la niña beber la leche con avidez, Sara no pudo contener las lágrimas. Finalmente, cuando María estuvo llena, la anciana la acostó. Por supuesto, según la ley, Sara no tenía derecho a acoger a la niña en su casa, pero, por otra parte, no podía dejarla sola en casa de una madre negligente. Como el marido de Sara no se opuso a que la niña se quedara en su casa durante un tiempo, María se quedó con Sara. Unos 15 días después, una triste noticia recorrió el barrio. La madre de la niña, borracha, se había quemado a lo bonzo en la casa con su amante, que acababa de salir de la cárcel. Así fue como María se convirtió en mi familia, Diego. No tuve que entregarla a un orfanato tras la muerte de su madre. Es una buena chica, es inteligente, debería estar en una familia normal. Soy vieja, mi marido murió hace poco. No creo que viva para verla llegar a la mayoría de edad. He vivido toda mi vida sin hijos, y ahora quiero lo mejor para María. He dedicado toda mi vida a la curación y a todas esas pociones curativas. Mucha gente dice que todo esto es anticientífico, pero yo creo y la gente cree, y el que cree se cura. Además, mi vista ha bajado mucho. María es como una guía para mí. Puede darme consejos y hierbas, y puedo curar aunque esté medio ciega, pero es mucho mejor y más tranquilo con una ayudante, resumió la anciana. En ese momento, a Diego se le encogió el corazón. Más que nada en el mundo, quería agradecer a la amable anciana y a su nieta su rescate, que para él era un verdadero milagro. Diego no se había sometido a un segundo examen médico y tal vez no se hubiera curado, pero no cabía duda de que el tratamiento de Sara le había aliviado. Además, Diego tenía muchas ganas de vérselas con su cónyuge, que le había tratado con tanta crueldad. La cosa fue que cuando el hombre de negocios, por consejo de Sara, a través de uno de los hombres que a menudo viajaban a la ciudad, entregó las drogas para su examen. Y eso es lo que resultó. La droga era un veneno de acción lenta que, si se toma con regularidad,
puede conducir a un paro cardíaco. Perdonar tal cosa, el marido engañado no podía perdonar. Siendo ingenuo y confiado por naturaleza, creyó hasta el final que su esposa no podía querer que muriera. Pero cuando el examen reveló el hecho de un posible delito, Diego se trasladó a una acción más decisiva, y lo más interesante, que estaba esperando por delante, al regresar a la ciudad, se sorprendió al saber que Anita ya está en custodia. Al final resultó que la belleza astuta, castigada a sí misma, cuando con la ayuda de un cómplice se parece a Diego, trató de retirar dinero de su cuenta bancaria. El servicio de seguridad del banco actuó con prontitud y pronto la asustada Anita ya estaba declarando en comisaría. Llorando, la chica dijo que no era culpable de nada y que solo quería retirar dinero de la cuenta de su marido, que supuestamente no lo necesitaba. Ni que decir tiene que cuando Diego apareció en la ciudad, su regreso causó verdadero furor. Pero sobre todo, sorpresa por parte de los doctores de la clínica, que tras un examen médico anunciaron que el hombre está completamente sano. Y he aquí lo que era la enfermedad de Diego. Anita pagó una impresionante cantidad de dinero para que el diagnóstico de su marido fuera falsificado. Diego nunca estuvo enfermo, pero el médico recibió el dinero. Empezó a asegurarle que era un enfermo terminal y que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aquí Diego mismo, y lo insinuó, comenzó el dolor y la debilidad, porque el subconsciente humano es una cosa muy fuerte. Diego exigió el divorcio de Anita, vendió su casa en la ciudad y decidió mudarse al campo. Los agentes de la ley no pudieron iniciar una causa penal contra Anita. No había pruebas de que la medicación se la diera a Anita. Las palabras de Sara no se tomaron como prueba, y Anita consiguió salirse con la suya. Pero Diego era muy consciente de que era poco probable que su mujer hubiera elegido simplemente la medicina equivocada, traída del extranjero. La chica quería matarle deliberadamente, y él debía castigarla. Diego decidió hacer justicia. Cogió sus documentos médicos, que demostraban que no tenía lesiones malignas, y fue al médico. Tras poner estos documentos sobre la mesa, Diego dijo con confianza que lo sabía todo, y Anita se lo confesó todo. El médico se quebró y contó toda la trama delictiva. Efectivamente, el hombre había recibido dinero de Anita por hacer un diagnóstico falso. El doctor lloró y se disculpó por este acto. Entendía que por su avaricia de dinero, la psique de Diego estaba dañada. Pero a Diego no le interesaban estas revelaciones. El hombre sacó tranquilamente una grabadora de su bolsillo y dijo que gracias a esta grabación podría castigar tanto al médico como a Anita. Y el plan criminal de Anita acabó por desvelarse. Resultó que la chica ya tenía un amante a escondidas desde hacía bastante tiempo. Fue él quien vio la oportunidad de enriquecerse en caso de muerte de Diego. El cálculo de los amantes fue tan simple como un golpe de genio. Sin los cuidados y la atención adecuados, y tomando la misma medicación, Diego no duraría mucho en el pueblo. Y mientras el empresario luchaba por su vida en un pueblo remoto, los conspiradores intentaban quedarse con su empresa y retirar todo el dinero de sus cuentas. Y si con la empresa, Anita y su amante consiguieron algunos resultados, en el banco quedaron completamente decepcionados. Teniéndolo todo, la impúdica belleza no supo apreciar lo que la vida le daba y, en un momento dado, perdió todo lo que tenía. Al final, Anita y el médico hambriento de dinero recibieron su castigo, pero el amante que prometió estar con Anita el resto de su vida desapareció con rumbo desconocido. Diego se ha recuperado totalmente de una terrible traición, vendiendo todo lo que tenía en común con su exmujer y vendiendo todo lo que tenía en común con la ciudad. Con el producto de la venta de sus propiedades y negocios, el joven empresario decidió construir un centro médico para personas que habían perdido la última esperanza de curarse de la onologia.
Diego experimentó lo que es ser un enfermo en la última fase del cáncer, y que es en esos momentos cuando una persona necesita apoyo. Un día, apareció entre las paredes de la pensión una nueva enfermera que venía de un pequeño pueblo en busca de una vida mejor. Como Diego aprobaba personalmente a los candidatos a personal médico, la entrevista tuvo lugar en su despacho. La mujer se llamaba Sofía, y lo que más deseaba era ser enfermera del centro. Cuando nuestro héroe vio a la candidata por primera vez, su corazón empezó a latir con más fuerza de repente, y su pulso aumentó, como si de una carrera rápida se tratara. Pasando los ojos por los documentos y referencias de su anterior lugar de trabajo, Diego observó que Sofía era soltera y estaba criando sola a un hijo. Diego, como empleador, hizo a la mujer algunas preguntas más sobre el trabajo y sus cualificaciones, y luego dijo: «Bueno, Sofía, creo que puedo satisfacer tus necesidades. Deja los documentos necesarios a mi secretaria y empieza a trabajar». Una dulce sonrisa se deslizó por el rostro de Sofía, y tras dar las gracias a Diego, salió de su despacho. Después de este incidente, el corazón del joven quedó literalmente cautivado por esta nueva empleada, que, a pesar de su impresionante aspecto, resultó ser inteligente y eficiente. Diego se dio cuenta en varias ocasiones de que Sofía se entregaba al trabajo con la gente y estaba dispuesta a sustituir a sus compañeros en cualquier momento. Una noche, no aguantó más y se acercó a una empleada que había estado trabajando hasta tarde y le dijo: «Quiero hablar contigo. Creo que eres una persona cercana en espíritu». Sofía sonrió irónicamente, pero no rechazó la oferta. De camino a casa, los jóvenes se pusieron a hablar, y Diego se enteró de que el marido de Sofía había abandonado a la familia hacía muchos años, y ella se había visto obligada a criar sola a su hijo. «Creo que estás haciendo un trabajo muy bueno», dijo Diego, con una nota de respeto y simpatía en la voz. Ya cerca de la casa de Sofía, le deseó buenas noches y le estrechó la mano a modo de despedida. A partir de entonces, Diego recogió a Sofía del trabajo todos los días, convirtiéndolo en una especie de tradición con tintes románticos. Sofía presentó a Diego a su hijo, a quien le gustó el joven y suave hombre de negocios a primera vista. A su vez, Diego empezó a llevar a su hija adoptiva, Sofía, que desde hacía tiempo era suya. En un momento dado, Diego decidió dar el paso y adoptó a la niña. Los niños se hicieron amigos desde el primer día y enseguida encontraron un lenguaje común. Al ser más o menos de la misma edad, los niños estaban dispuestos a jugar juntos todo el día. Como Diego no tenía a nadie más cerca, un día el hombre decidió presentar a Sara a Sofía. A pesar de que la anciana ya casi no veía nada, aprobó la candidatura y, sin esconderse, lo anunció a todos los presentes. Sonriendo misteriosamente, Diego, con mirada conspiradora, sacó de su bolsillo una caja forrada de terciopelo que contenía una alianza. Entonces, ante las sonrisas de aprobación de los niños, le propuso matrimonio a Sofía. Sin dudarlo ni un segundo, la chica aceptó encantada. Aquella noche, por primera vez en muchos años, hubo alegría y felicidad en casa de Sara. Después de tantos años de problemas y desgracias, los protagonistas de esta historia encontraron por fin la felicidad con la que llevaban tantos años soñando. Muchos años después, Diego se encontró por casualidad con Anita en un restaurante, al que acudió con su familia para sentarse a charlar. Tras tomar el menú en sus manos, el empresario hizo un pedido y devolvió la carta a la camarera. Solo ahora, al levantar la vista, Diego reconoció a su exmujer en la empleada del restaurante. Durante este tiempo, Anita había cambiado mucho y perdido mucho peso. Sus tristes ojos grises ya no brillaban con el mismo entusiasmo que en la época de su riqueza e independencia. Por supuesto que reconoció a Diego, aunque trató de no demostrarlo. Después de tomar su pedido,
La camarera se tambaleó hacia la cocina sobre unas piernas rígidas de madera. Hacía años que había tomado una decisión y se lo había jugado todo. Ahora solo podía recordar el pasado con amargura y culparse por su propia estupidez y avaricia, que la habían puesto en una situación tan lamentable. Como era habitual en estos casos, Diego dejó una buena propina a Anita, subrayando una vez más que no podía haber nada en común entre ellos. Mirando cariñosamente a Sofía, Diego está seguro de que les espera una vida feliz, en la que la familia y la lealtad serán siempre lo primero. Gracias por ver mi historia. Espero que les haya gustado y apoyen el canal dándole like y suscribiéndose. Hasta pronto, mis queridos amigos.